este magnífico, espléndido evento que son las jornadas, permitirme el privilegio de ser el presentador de uno de los juristas más destacados de la República Dominicana, de las últimas 2 décadas principalmente. Yo entiendo que la conferencia magistral de cierre de este evento que ha sido puesta a cargo del profesor Olivo Rodríguez Huerta, en esta jornada que rinde un merecido reconocimiento al maestro del Derecho Administrativo Iberoamericano, don Iván Rodríguez. Esta conferencia de cierre ha sido encargada a quien mejor puede hacerlo. Perdón de que esta opinión de sea trabajada. Lo voy a decir brevemente, yo sé que el tiempo premia, pero hay que, en un momento como este, desde un auditorio de tanta calidad, de tanta importancia en el ámbito del derecho público de la República Dominicana, con tantos invitados internacionales, la presencia de la profesora de todo, doña Rosina, nunca un evento como este se puede incurrir en el error de no mencionarla y darle la bien ganada posición que ella tiene en este país, de que cuando nadie hablaba de esta materia, esa era una voz solitaria pero vigorosa. Señores, de Olivo Rodríguez se puede decir muchas cosas. Si yo me dedicara a hacer una presentación como él merece, es probable que el presentador se tomaría tanto tiempo como el propio conferencista, y eso no debe ser. Yo solamente quiero que me permita, fijos de ustedes, yo decir, puntualizar algunos matices del perfil del profesor Olivo Rodríguez que son particularmente importantes. En primer lugar, aunque Olivo ha insistido en presentarse siempre en las propias hojas de perfil que él mismo escribe sobre sí, como un experto en el derecho público, yo quiero desmentir que realmente esa sea la mejor manera de presentarlo. Olivo pertenece a esa especie en extinción en nuestro país del abogado completo, de práctica general. Hoy nosotros estamos en la vorágine de la especialización. En el 1987, esa generación, Olivo Rodríguez, o en 1970, senadora, usted profesora, entre nosotros no había lugar a la especialización. El abogado tenía que ser un abogado de práctica general. Y eso fue Olivo Rodríguez y ha sido como un éxito paradigmático de la República. Desde asesor de importantes entidades de intermediación financiera, buen acierto, comprobable, hasta consejero en diversas materias de varios gobiernos y presidentes de la República. En su hoja de vida, ustedes podrán ver que ha sido desde miembro de comisiones para las reformas de importantísimas leyes, elaborar proyectos que luego se han convertido en leyes con su sello, comisionado en la lucha antidroga, miembro de organismos internacionales en esa materia, doctrinario junto con otros abogados en la misma, articulista, ensayista, el profesor de Derecho Administrativo por excelencia de la República Dominicana. Cuando yo estudié Derecho Administrativo entre 1981 y 1986, es decir, cuando me formé como abogado, merecemos el nombre de profesores, esta era una materia que nadie importantizaba.
Esta era una materia que cuando yo me examinaba de ella, el profesor decía que no le importaba si usted estudiaba o no la misma y quedaba igual. Ahora, se da un cambio en este país, sobre todo de las últimas 2 décadas hacia acá, en que el derecho administrativo, el derecho público y el derecho constitucional que lo informa todo, comienzan a tener un lanzamiento vigoroso de nosotros. Y en esa ola, el doctor Olivo Rodríguez iba montado a la cabeza, predicando en las aulas universitarias la importancia del derecho administrativo, haciendo con tiempo predicciones de lo que sería el desarrollo de esta asignatura tan minimizada en nuestros pensos en su momento. Y todo eso es lo que ha creado, junto con el trabajo siempre pionero, profesora, siempre tengo que decirlo de ustedes, de lo que primero sembraron en un terreno un tanto árido. Eso ha dado lugar a esta formación de importantísimos especialistas que tiene la República Dominicana, a que ese panel que yo moderé hace un rato estaba integrado por 3 jóvenes dominicanos con altísimos niveles de especialización en universidades extranjeras, que no tienen absolutamente nada, no tenemos nada, absolutamente nada que envidiar a ningún otro país de Iberoamérica. Hoy podemos decir con orgullo que el país cuenta con verdaderos abogados especialistas en esta materia, con voces vigorosas en el derecho administrativo, y que de eso en gran medida es producto del aporte académico que durante las últimas décadas ha hecho en nuestro país el profesor Olivo Rodríguez Huertas, quien hoy nos hablará sobre cuáles son los senderos por los cuales deberá encaminarse y desarrollarse nuestra justicia administrativa. No podemos dejar tampoco, aquí hemos hablado de los abogados, pero no podemos dejar de mencionar los aportes maravillosos que también está haciendo nuestra jurisdicción del Tribunal Superior Administrativo, hoy, bajo un liderazgo encomiable, hoy, porque hace tanto no lo era. Entonces, es importante que eso se diga en un evento académico, y es importante también que nosotros en esta ocasión no dejemos de reconocer el aporte que al estudio de esta materia también hace la Fundación Finjus y el profesor Castaño, siempre dispuesto a hacer todo cuanto sea posible para que estos eventos se puedan realizar con tanto éxito como el que hoy hemos tenido aquí. Dentro de todas las cosas que el profesor Olivo Rodríguez ha hecho y que he destacado, y lo decía como un abogado exitoso, como un maestro emblemático que niega aquel adagio de que nadie es profeta en su tierra, porque él sí lo es. Hoy entiendo que deja la torre, se nos aleja y se va a la vida diplomática. Esa vida que durante tantos años muchos han tirado de verdaderas sinecuras, de la comodidad del diplomático, o a veces hasta del exilio dorado. En su caso no, siendo el profesor Olivo Rodríguez como es, hoy podemos decir que su designación en el servicio diplomático dominicano ha comportado una verdadera transformación de lo que es ese cargo y de cómo se le puede servir a su nación desde una posición como esa. En apenas un año que lleva en la embajada, al frente de nuestra embajada en Madrid,
el licenciado Olivo Rodríguez Huerta ha sentado verdadera cátedra de la manera en que debe ser servida la posición del embajador. Y podemos decir que la Embajada de la República Dominicana, no sé si nos me permite aquí en este evento, porque yo estoy presentando muchas opiniones personales, tantas veces mal servida, hoy tiene como embajador a un verdadero líder que no solamente pone en alto el nombre de nuestro país, sino que se ha constituido una guía de inspiración para actividades culturales para todo el cuerpo diplomático acreditado en Madrid, siendo nuestra República Dominicana una casa abierta para la discusión y para la discusión intelectual, para los eventos y la representación de todos los dominicanos sin importar banderías políticas. Él sabe que eso le corresponde a un embajador. Él sabe que la posición donde se encuentra es producto del respeto que se ha ganado por su voz siempre independiente. Señores, escuchemos al profesor Olivo Rodríguez Huertas, a quien yo quiero que recibamos con un aplauso muy fuerte. Bueno, muchas gracias a mi querido compadre Juan Antonio Delgado por sus palabras. El odio que, como ustedes podrán apreciar, es el producto, ¿no?, de ese vínculo que nos une de tantas batallas durante muchos años en el plano personal y también en el plano profesional. Antes de formalmente exponer ante ustedes, quiero nuevamente, como lo hice al inicio de este magnífico evento, agradecer el apoyo de la Fundación Institucionalidad de Justicia a lo que han sido los propósitos de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo de divulgar y de poner en primer plano la importancia del derecho administrativo como motor de cambio, como herramienta indispensable para los cometidos de un Estado social y democrático de derecho. Así que nuestra gratitud a Sergio Tulio, en su persona, a la entidad, a la Fundación Institucionalidad de Justicia, por este constante apoyo y por este punto de partida en estas primeras jornadas de derecho administrativo que de manera magistral ha organizado nuestro querido amigo, directo amigo, magnífico profesional del derecho y gran especialista nuestro del derecho administrativo, el profesor Manuel Fermín. Así que quiero a ambos expresarle la gratitud. Por supuesto, expresarle la gratitud a todos los colegas que han venido a acompañarnos de Colombia, de Venezuela, de Argentina, y que nuevamente contribuyen con los esfuerzos que se han estado haciendo en el país en los últimos tiempos por desarrollar las instituciones del derecho administrativo. Así que nuestra gratitud a todos ustedes. Y por supuesto al profesor Libardo Rodríguez, a quien hemos dedicado, por las razones que dije al inicio de estas jornadas, este punto de partida para una promoción anual, unas jornadas anuales de nuestro derecho administrativo, y hemos querido, en la persona del profesor Libardo Rodríguez, hacer un reconocimiento por toda su trayectoria académica y por habernos permitido a los dominicanos que su obra de derecho administrativo, que como dije hace unos días está en su 20ª edición, bueno, fuera la primera obra en idioma castellano que circuló más precisamente aquí en la República Dominicana. Así que, profesor Libardo, muchísimas gracias por haber aceptado la dedicatoria de estas jornadas y por habernos acompañado junto con todos los colegas iberoamericanos aquí presentes y
junto a este maravilloso público que todavía a esta hora están aquí con el ánimo, ¿no?, de concluir felizmente esta primera jornada. Comienzo ya mi exposición. La existencia del derecho administrativo, señaló un destacado profesor francés, Prosper Weil, ha sido en cierto modo milagrosa. Señalaba el profesor Weil, no es ni puede ser un derecho como los restantes. Se podría decir, si estas palabras tuvieran significado, es un derecho político y no un derecho jurídico. Ese derecho milagroso fue producto aparentemente del temor de los revolucionarios franceses a los parlamentos judiciales, especialmente al final del antiguo régimen, no por el ejercicio de la función jurisdiccional en sí, sino porque, como ha señalado Jacques Chevalier, además de su función natural, participaban de la función legislativa a través del registro de las ordenanzas reales, se atribuyeron el derecho de hacer reglamentos en materias que interesaban al orden público y citaban a los agentes administrativos del rey para darle, cito, es una frase del profesor Jacques Chevalier, vigorosos reproches. Además, eran conservadores y hostiles a las autoridades y a las ideas nuevas que, para modernizar la administración y reformar la sociedad, impulsaron Luis XV y Luis XVI. La manera en que los revolucionarios reaccionaron frente a esa desnaturalización de la función judicial, amparados por la concepción rígida de la separación de los poderes, que ha sido aludida aquí en otras intervenciones, quedó formulado por Montesquieu, se plasmó en la famosa Ley 1624 de agosto de 1790, que dispuso que las funciones judiciales son distintas y se mantendrán siempre separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de abuso de funciones, obstaculizar en modo alguno la actividad de los cuerpos administrativos, ni convocar ante sí a los administradores por causa de sus funciones. Napoleón Bonaparte, en 1804, en apoyo al principio de separación de autoridades administrativas y jurisdiccionales, hizo incluir en el artículo 5 del Código Civil lo siguiente, el texto siguiente: se prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión. Y 2 años más tarde, Bonaparte reforzó su apoyo al principio revolucionario en el texto del Código Penal al que aludió el profesor Manuel Fermín, particularmente en los artículos 128 y 129 de nuestro vigente Código Penal, que señalan lo siguiente: se considerarán reos de prevaricación y serán castigados por la degradación cívica los jueces, fiscales o sus suplentes y los oficiales de policía que se excedieran en sus atribuciones, ingiriéndose en materias que correspondan a las autoridades administrativas, ya sea que reglamenten en esas materias o ya que prohíben que se ejecuten las órdenes que emanen del gobierno. En el artículo 129 de nuestro Código Penal señala que, además de esas penas, se podrá condenar a los culpables a los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Es en ese contexto que se origina el lema de que juzgar a la administración es administrar, dando paso así a la existencia en Francia de 2 órdenes jurisdiccionales paralelos, la jurisdicción judicial y la jurisdicción administrativa. Esta última inserta orgánicamente en el seno del Poder Ejecutivo, primero en forma de justicia retenida y más adelante, a partir de 1872, como justicia delegada en manos del Consejo de Estado. En Francia, administrativistas de la talla de Jean Piderot y del famoso decano Georges Beder, en sus clásicas obras sobre derecho administrativo tuvieron la oportunidad de plasmar sus críticas al concepto de que juzgar a la administración era administrar. Decía Rivera, la jurisdicción administrativa no es una necesidad. Hay países que no la tienen. En Francia, ella nació en un conjunto de circunstancias históricas y ha sobrevivido por razones prácticas. Por su parte, el decano Beder expresaba: en el terreno de la lógica, el hecho de que en un proceso estuviera implicado el Poder Ejecutivo, es decir, la administración desde el punto de vista que nos interesa,
fuese juzgado por un tribunal judicial, no constituiría en modo alguno una intromisión del Poder Judicial en el ejercicio del Poder Ejecutivo. El juez está encargado de declarar el derecho y de asegurar la aplicación de la ley, y su intervención no tendría el carácter de una invasión siempre que se atuviese a los términos de su misión. En una extraordinaria obra sobre este tema, denominada La autoridad judicial y el contencioso de la administración, vicisitudes de una ambición, Gregorio Bigot indica que la desnaturalización del principio de separación de autoridades administrativas y jurisdiccionales y la exclusión final de los tribunales judiciales en el contencioso de la administración fue el producto de la ambición política y el autoritarismo de la administración napoleónica, que, como señaló García de Tejía, bajo el pretexto de definir la revolución, necesitaba adoptar un conjunto de medidas, como la de posibilitar la venta de los bienes nacionales, impedir la revisión de las medidas sancionatorias impuestas a los emigrados, confirmar la nacionalización revolucionaria de las deudas adscritas a los bienes de fundaciones, iglesias y municipios que fueron conquistados al inicio de la revolución. Todo, decía García de Tejía, sin sufrir a los ojos del poder de la intervención de los tribunales, dando sufrimiento así a la justicia administrativa, como señalamos, primero en forma retenida y posteriormente delegada a cargo del Consejo de Estado. Y es que en términos estrictamente jurídicos, como tuvo ocasión de señalar Pierre de Bourvet, la ley del 16 y el 24 de agosto de 1790 de ninguna manera prohibía a los tribunales conocer el contencioso de la administración, sino solamente confiar las funciones judiciales a órganos ejecutivos o legislativos y las funciones ejecutivas al legislador o a los órganos judiciales. Más recientemente, una de las mentes más brillantes del derecho administrativo español, nuestro queridísimo y recientemente fallecido don José Luis Meilán Gil, en su obra sobre las categorías jurídicas en el derecho administrativo, siguiendo el testimonio, citaba el profesor Meilán, de un testigo cercano de los hechos, como lo fue Tolmenín, nos muestra con crudeza la realidad política que subyace en el principio de separación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Nos decía el profesor Meilán lo siguiente, cito: es una verdad que existe hoy una multitud de derechos adquiridos y de intereses privados que cubren la faz de Francia y que tienen su fundamento en la ley administrativa, cuyo origen no se remonta más allá de la revolución. Dicho más llanamente, la revolución crea unos intereses. Posteriormente tiene que proteger jurídicamente esos intereses, aunque sea distorsionando las reglas jurídicas tradicionales, para evitar la decepción y la enemistad de los beneficiarios, que son al mismo tiempo el soporte de la revolución. Por eso sigue afirmando Tolmenín, dice el profesor Meilán, la Asamblea Constituyente temió redescubrir los parlamentos antiguos en los tribunales. No pensó más que en las necesidades, o si se quiere, en las urgencias de su política, pero no suficientemente en las necesidades de la justicia. Los derechos debían ceder al imperativo revolucionario. Termina la cita. Esas realidades que condicionan el derecho fueron las que posibilitaron que a través de una justicia administrativa separada del Poder Judicial, inserta en el Poder Ejecutivo, en cabeza del Consejo de Estado, se hiciera una creación pretoriana del derecho administrativo sobre la base de unos rasgos precisados con un ejemplo de concisión por el Tribunal de Conflicto francés en la Red Blanco del 8 de febrero de 1873. Citamos: reglas especiales que varían en función de las necesidades de servicio y de la necesidad de conciliar los derechos del Estado y los derechos de los particulares. En la República Dominicana, el control jurisdiccional de la administración del Estado, desde la proclamación de su primera Carta Fundamental, el 6 de noviembre de 1844, ha sido compartida por órganos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, así como por un órgano con funciones jurisdiccionales inserto en el ámbito del Poder Ejecutivo, como lo fue en su origen el Tribunal Superior Administrativo instituido en la Ley 1494 del año 1947. En una primera etapa,
desde la Constitución de 1844 hasta la reforma constitucional de 1874, correspondió a la Suprema Corte de Justicia conocer las controversias que se suscitaran en ocasión de los contratos suscritos por el Poder Ejecutivo y sus agentes. Asimismo, en ese periodo, los litigios interadministrativos entre el Estado y las reparticiones territoriales, hoy se hablaba aquí de los conflictos de jurisdicción, Boris de León, como las reparticiones territoriales como las comunas, correspondían ser dirimidas por el Poder Legislativo. Igualmente, igual atribución competencial dirimente figuró en las constituciones de 1875, 1880, 1881, 1887, 1896 y 1907. Las constituciones de diciembre de 1854, así como la proclamada en 1872, conferían además al Poder Legislativo la potestad de resolver todas las dificultades o cuestiones de derecho público que se suscitaran en la marcha de la administración. A partir de la Constitución de 1875 hasta la Constitución de 1907, los litigios contenciosos administrativos eran de la competencia del Poder Legislativo, y cuando este poder del Estado se encontraba en receso, la competencia era ejercida por la Suprema Corte de Justicia. Las constituciones de 1924, 1927, 1929 y 1934 otorgaron competencia a la Suprema Corte de Justicia para dirimir litigios interadministrativos, por lo que los demás litigios contenciosos administrativos, en ausencia de texto expreso, como ha señalado en diferentes intervenciones históricas nuestra maestra, la profesora Rosina de la Cruz Alvarado, correspondían conocerlos al Tribunal de Derecho Común, esto es, al juzgado de primera instancia. En esta primera etapa del control jurisdiccional de la administración existieron algunos tribunales administrativos no integrados en el ámbito del Poder Judicial y otros órganos administrativos con funciones materialmente jurisdiccionales, de los cuales fueron emblemáticos los consejos de aduana, los tribunales de agua, las juntas electorales y la Cámara de Cuentas, entre otros. En una segunda etapa, que se inicia a partir de la reforma constitucional, mencionada aquí por varios de los expositores, en 1942, y hasta la Constitución del año 2002, las constituciones que nos rigieron durante ese lapso dispusieron que era facultad del Congreso crear o suprimir tribunales para conocer de los asuntos contenciosos administrativos. Esa potestad constitucional de creación de tribunales contenciosos administrativos, en mi opinión, no significaba que la Constitución Dominicana consagraba el modelo francés de separación jurisdiccional, sino que por el contrario, esa previsión se corresponde con la necesidad de que sean tribunales especiales y no los tribunales ordinarios los que conocieran de las controversias contenciosas administrativas, pero ubicados esto en el único poder del Estado con potestad jurisdiccional, que siempre ha sido entre nosotros el Poder Judicial. No obstante, en el año 1947 se promulgó la Ley 1494, mediante la cual se instituyó en la República Dominicana un órgano jurisdiccional de alcance nacional en instancia única, denominado Tribunal Superior Administrativo, encargado de conocer las controversias que se produjeran entre las personas y la administración en relación a los actos y a los contratos administrativos. Algunos años después, mediante la Ley 2690 del 23 de enero del 51, el ejercicio de las funciones del Tribunal Superior Administrativo le fue conferida a la Cámara de Cuentas, en adición a sus atribuciones constitucionales de control financiero externo del Estado. El sistema de justicia administrativo contenido en la Ley 1494 del 47, antes de esta reforma, fue una especie del modelo francés de justicia administrativa delegada, una especie, ya que los jueces del Tribunal Superior Administrativo serían designados por el Poder Ejecutivo y sus decisiones no se encontraban sujetos originalmente al control de casación por parte de la Suprema Corte de Justicia. En otras palabras, el Tribunal Superior Administrativo no surge como un tribunal del orden judicial, y es a partir del año 1956 cuando se establece un vínculo con el Poder Judicial, permitiendo recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. La Ley 1494 de 1947 se inspiró, con el perdón de la profesora Alvarado, en la Ley Española de Santa María de Paredes de 1888, al establecer los requisitos para que las personas pudieran interponer los recursos contenciosos administrativos por ante el Tribunal Superior Administrativo, con excepción de la impugnación de los actos discrecionales por desviación de poder que el régimen dominicano, a diferencia del español, consagró de forma expresa, exigiendo además la necesidad de agotar los recursos administrativos como condición para acceder
a la justicia contenciosa administrativa, y en los casos de recursos contra la aplicación de impuestos u otros títulos públicos, multas y recargos, era necesario además el previo pago, el famoso principio del solve RP, que en la parte final del siglo pasado nuestra Suprema Corte de Justicia declaró como contrario a el derecho de acceso a la justicia y en sentido general a la Constitución de la República. En el año 1992, al promulgarse el 16 de mayo de 1992 el Código Tributario de la República Dominicana, se creó en el ámbito del Poder Judicial el Tribunal Contencioso Tributario, también de instancia única y alcance nacional, competente para conocer de las controversias contenciosas en el ámbito de la administración tributaria, manteniéndose el resto del contencioso administrativo en la órbita jurisdiccional del Tribunal Superior Administrativo. La figura procesal del amparo contra actos de la administración que vulneren derechos fundamentales fue incorporado con efectividad en el ordenamiento jurídico dominicano por vía pretoriana, a través de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en fecha 24 de febrero de 1999, que determinó el procedimiento a seguir y determinó la competencia de los juzgados de primera instancia para atribuir sobre los mismos. Algunos años después, en el año 2006, se promulgó la Ley de Amparo 437-06, que mantuvo como regla general la competencia de los juzgados de primera instancia en la materia, pero incorporó el concepto a fines jurisdiccionales de las jurisdicciones especializadas o de excepción, otorgándole competencias a las mismas cuando el derecho fundamental conculcado o amenazado de ser guarde afinidad con sus atribuciones en razón de la materia. Finalmente, en esta que consideramos como una segunda etapa del control de la administración por vía jurisdiccional, en diciembre del año 2002 fue promulgada la Ley Monetaria y Financiera número 133-02, que en su artículo 77 creó un Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, a quien atribuyó el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos interpuestos frente a los actos y resoluciones dictados por la Junta Monetaria, que es el órgano superior del Banco Central, bien sea en sede de reconsideración o cuando resuelva recursos heráldicos. Este tribunal nunca fue puesto en funcionamiento, ya que el Senado de la República, a quien entonces competía su integración, nunca lo designó. La tercera etapa se inicia el 5 de febrero del año 2007, con una ley que ha llamado la atención aquí, en esta mañana, de nuestra profesora Rocino de la Cruz Alvarado, la Ley 1307, denominada Ley de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración. Ese título tan largo, realmente no puedo revelar los verdaderos motivos que lo generó, pero en privado sí lo puedo hacer. Se trató de una reforma trascendental para la efectiva protección de los derechos de las personas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en República Dominicana, sentando las bases para el desarrollo de una justicia contenciosa administrativa efectiva. En su momento la consideré esa normativa como una revolución, la titulé la Revolución Domínguez, pues fue el entonces senador Francisco Domínguez Brito quien tuvo esta acertada iniciativa. Los aspectos más destacados de la ley, de tan solo 11 artículos, fueron los siguientes. Le puso punto final a las funciones del Tribunal Superior Administrativo ejercidas hasta entonces por la Cámara de Cuentas, desde el año 1951, pasando a ser ejercidas en lo sucesivo por un órgano jurisdiccional inserto en el Poder Judicial, como lo era el Tribunal Contencioso Tributario, que pasó a denominarse en lo sucesivo como Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. En segundo lugar, posibilitó el control jurisdiccional de los actos de la Administración Monetaria y Financiera, traspasando las competencias del Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, creado, como dije, y nunca puesto en funcionamiento, con lo que se unificó el control contencioso administrativo de nuestro país, poniendo fin a la tendencia a la dispersión jurisdiccional en la materia. Esta transferencia de competencias jurisdiccionales en el ámbito de lo monetario y financiero fue importantísima, además, desde el punto de vista de la eliminación de zonas exentas de control jurisdiccional, ya que la Ley Monetaria y Financiera dispuso que mientras no estuviera en funcionamiento el Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, los actos de la Autoridad Monetaria y Financiera no eran susceptibles de ser enjuiciados por órgano jurisdiccional alguno. En tercer lugar, la Ley 1307 acercó la justicia contenciosa administrativa al ciudadano,
otorgando de competencia a los juzgados de primera instancia para conocer de las controversias entre los ciudadanos y los ayuntamientos, el contencioso de la administración local, teniendo el cuidado de precisar lo que es importante entre nosotros, porque el Tribunal Superior Administrativo es instancia única, jurisdicción nacional, tiene sede en la ciudad de Santo Domingo, dificultando el acceso material a la justicia. Y esos tribunales, que se tuvo el cuidado en la ley de prever que esos tribunales, habituados a la aplicación de las reglas del derecho común, cuando fueran a estatuir sobre el contencioso administrativo en el ámbito de la administración local, tenían que resolver los mismos conforme a las normas y los principios del derecho administrativo y solo acudir a los preceptos adecuados a la legislación civil en caso de ausencia de los primeros. Con esta extensión de competencias se evita que un ciudadano de un apartado municipio del país, para impugnar una actuación de la administración municipal que le afecte en sus derechos, tenga que acudir a un tribunal ubicado en la capital de la República. Se amplió el radio de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para extenderla a las acciones en materia de responsabilidad patrimonial de las entidades públicas. Se previó los casos de vía de hecho administrativa, de la expropiación forzosa, así como los actos de las personas públicas no estatales, de manera específica, las corporaciones profesionales, cuando actúen investidas de prerrogativas de poder público. Se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico una de las tendencias más modernas en materia de acceso a la justicia contencioso administrativo, como el agotamiento facultativo de los recursos en sede administrativa, para poder acudir en procura de protección judicial. La exigencia del previo agotamiento de la vía administrativa para poder acceder a un órgano jurisdiccional constituye un privilegio de la administración pública inaceptable o irrazonable, tal y como se han derivado, como lo han declarado varios tribunales constitucionales en Europa, en América Latina, y como ya ha proscrito de manera formal nuestra legislación administrativa. Se transformó también el sistema de representación ante las entidades públicas, que hasta el momento estaban a cargo del Procurador General de la Administrativa, aunque ha habido un proceso que son otras tareas que tiene que resolver la ley de la jurisdicción, un proceso regresivo con la inclusión de una cláusula constitucional de esa representación. Como aspecto importante, la representación del Distrito Nacional y los municipios, dado que puede haber un contencioso administrativo entre el Estado y los municipios, no podía entonces representar a ambas partes un procurador designado directamente por el Poder Ejecutivo. Entonces se permite que estos y los órganos con autonomía constitucional asuman directamente su representación en el marco de esa ley 1307. Como un aspecto importante se consagró el sistema efectivo de medidas cautelares. Ha sido sin desmedro de lo expresado anteriormente uno de los aspectos fundamentales de la ley 1307, ya que la justicia contenciosa administrativa de nada valdría, dado los privilegios procesales con que están investidos los actos, los órganos y entidades públicas, si el afectado por un acto o por una inactividad administrativa no cuenta con una herramienta que haga efectivo el derecho de acceso a la justicia. Como decía Chiuvenga, gran procesatelista italiano, el tiempo necesario para tener la razón no debe tornarse en un daño para quien tiene la razón. La gran virtud de lo consagrado en este aspecto es que se regulan las condiciones para su procedencia, así como para su modificación o levantamiento, tomando siempre en cuenta el necesario equilibrio entre el interés público y los derechos fundamentales de los afectados. Asimismo, se contemplan las medidas cautelares anticipadas al proceso contencioso administrativo, entre otros aspectos, que no voy, por razones de tiempo, a seguir enumerando. La cuarta etapa es la que se inicia a partir de la Constitución del año 2010, la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, que constitucionalizó como jurisdicción especializada dentro del Poder Judicial la jurisdicción contencioso administrativa, pero que además tuvo la virtud de incluir en varias de sus disposiciones el concepto de tutela judicial efectiva en cualquier ámbito, tanto en el ámbito de las relaciones entre particulares como también los conflictos entre los particulares y las entidades públicas, que consagró todas las reglas del debido proceso. El profesor Víctor Hernández y el profesor Alan Burr Carías, justamente en ocasión del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que se celebró en el año 2012 entre nosotros, tuvieron en sendas conferencias que dieron analizar las bases constitucionales del control jurisdiccional de la administración. Y de manera particular, el profesor Víctor Hernández Mendible
en una conferencia que está recogida en el primer número de la colección de estudios de Derecho Administrativo de la Asociación, titulado Bases Constitucionales del Derecho Administrativo y del Proceso Contencioso Administrativo en la República Dominicana. Aquí recoge de manera magistral el profesor Víctor Hernández Mendible todo lo que se desprende para la nueva justicia contenciosa administrativa a partir de la Constitución del año 2010, con el desglose uno por uno de los diversos elementos contenidos en el artículo 69 de la Constitución relativo al debido proceso y cómo impacta esto en el ámbito de la justicia contenciosa administrativa, y que ha servido de base para que un buen activismo de nuestra jurisdicción especializada, poco a poco, con creatividad, en ausencia de esa ley tan necesaria por la que abogamos, de una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, acorde a sus postulados constitucionales, bueno, mientras tanto, en diversos aspectos, de manera muy positiva, han ido siendo incorporados por esta vía. La Carta Fundamental del Estado, al consagrar directamente la jurisdicción contenciosa administrativa, esta vez en textos constitucionales anteriores existían otras jurisdicciones especializadas que se prevían, la jurisdicción de tierra en algún momento, inmobiliaria, pero esta vez, a título de ejemplo, lo que quiso desarrollar el constituyente con el tema de jurisdicción especializada fue específicamente la jurisdicción contenciosa administrativa, sin desmedro de que puedan existir otras jurisdicciones especializadas. Como decía la profesora de la Cruz Alvarado en su intervención, en los artículos 164 a 167 se recogen fórmulas que ya teníamos en nuestra legislación. Y en resumen, se habla de la posibilidad, se consagra dentro del texto la posibilidad hoy día de un doble grado de jurisdicción, al disponer que la jurisdicción especializada se conforma por tribunales superiores administrativos y tribunales contenciosos administrativos de primera instancia. Desde finales de la década del siglo pasado, como los primeros años de este siglo, la profesora Rosina de la Cruz Alvarado, en varias iniciativas que fueron oficiadas en el marco del programa PARME, hablaba de la necesidad de ese doble grado de jurisdicción y de establecer tribunales superiores administrativos departamentales y también tribunales de primera instancia que acercaran más la justicia y los órganos decisorios a los ciudadanos involucrados en conflictos con la administración. Y la Constitución ha venido a sentar esas bases, permitiéndonos esa pluralidad de la existencia de tribunales superiores administrativos y de juzgados de primera instancia sobre la materia. En segundo lugar, se recoge la recurribilidad de las decisiones de los tribunales superiores administrativos de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de casación, era algo que ya se tenía desde la reforma en la década del 50 del siglo pasado. Se genera una cláusula general de competencia contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias a derecho y de los conflictos surgidos también en materia funcionarial. Y se habla del tema que le señalaba que la ley habrá de hacer un trabajo bastante fino de la representación permanente de los entes y órganos de la administración pública a cargo del Procurador General Administrativo. Por otra parte, la creación del Tribunal Constitucional como un órgano extrapoder en la Constitución del 2010 ha impactado igualmente en el control jurisdiccional de la función administrativa estatal, ya que por una parte corresponde al Tribunal Constitucional, en virtud de lo establecido en el artículo 185 de la Carta Fundamental del Estado, conocer las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Asimismo, el control jurisdiccional de sentencias con autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas, derivado de dispuesto en el artículo 277 de la Constitución. Asimismo, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, en materia de acción de amparo frente a actos o omisiones de la administración pública, la jurisdicción competente lo es la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante lo anterior, y hasta tanto se integren los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia las acciones de amparo en relación a actuaciones de la administración local, como es el caso de los municipios y los distritos municipales, fuera de lo que forman parte del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que son los únicos que están excluidos de esta regla, así como las actuaciones de funcionarios de la administración nacional con presencia local, los amparos en relación a sus actuaciones corresponden al juzgado de primera instancia. En todos estos casos, en materia de amparo, sin importar la jurisdicción que lo conoce, las decisiones que se adopten son recurribles en revisión ante el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha delimitado el campo de competencia entre el máximo intérprete de la Constitución y la jurisdicción contenciosa administrativa, al señalar, título de ejemplo, lo ha hecho en varias decisiones, pero en la sentencia 253.13, que el Tribunal ha fijado ya varios precedentes respecto del objeto y alcance de la acción directa de inconstitucionalidad frente a actos administrativos del poder público que no tengan las referidas características, dejando establecido que la acción directa en inconstitucionalidad no se trata de un instrumento para reivindicar situaciones particulares y concretas, las cuales deben encaminarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Así como que la impugnación de los actos administrativos por razón de inconstitucionalidad es una competencia de los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa y no puede corresponder a la jurisdicción constitucional. No voy a extenderme porque la comunidad de abogados presentes nuestra ya conocen ese desarrollo jurisprudencial y basta esta ligera pincelada del criterio del Tribunal Constitucional, sobre todo para el conocimiento de nuestros colegas extranjeros aquí presentes. En la actualidad, ya casi voy a concluir, por supuesto, estaría pendiente en la República Dominicana el marco normativo de la jurisdicción contenciosa administrativa, especializada en el seno del Poder Judicial, acorde a lo establecido en el artículo 164 de la Constitución. Se trata de un importante reto institucional, pues la existencia real de un Estado de Derecho pasa por un sistema de justicia administrativa que no solamente ejerza control objetivo de legalidad, como previsto en el artículo 139 de la Constitución, sino una justicia administrativa con una cláusula general de competencia, integrada por una variedad de procesos administrativos que den respuesta a la diversidad de situaciones en que se hace exigible la protección efectiva de los derechos de la persona, tanto de naturaleza individual como de naturaleza colectiva y difusa, ante hechos, actos y omisiones administrativas, y que además extienda su efectividad hasta la ejecución misma de lo decidido por el órgano jurisdiccional, exigencia esta última sobre la cual ya se ha pronunciado debidamente nuestro Tribunal Constitucional, ya ha considerado la ejecución de sentencias como elemento imprescindible de la tutela judicial efectiva. La nueva justicia administrativa dominicana debe repensar el fundamento de la adopción de medidas cautelares sobre la base de la apariencia del buen derecho, como ha planteado el profesor Fermín, ya que, como decía, le habíamos citado ya que venga, el tiempo necesario para tener la razón no se puede convertir en un daño para quien la tiene. Asimismo, el carácter instrumental de las medidas cautelares hace necesario la efectividad de las decisiones que se adoptan, por lo que mientras se decide en breve lapso la petición, no debería la administración poder proceder a su ejecución. Como digo en su oportunidad, en el año 1996, el Tribunal Constitucional Español, si pues hemos declarado que la tutela se satisface, así es lógico entender que mientras se toma aquella decisión, no puede impedirse ejecutando el acto, con lo cual la administración sería convertida en juez. Los obstáculos insalvables a esta fiscalización lesionan, por tanto, el derecho a la tutela judicial y justifican que desde el artículo 24.1 de la Constitución Española se reinterpreten los preceptos aplicables. La ampliación de las tareas administrativas estatales propias de un Estado social ha tenido como consecuencia una presencia significativa de autoridades nacionales con presencia local, que generan actuaciones susceptibles de ser controladas por los órganos jurisdiccionales contenciosos administrativos, por lo que a fin de hacer efectivos los derechos de las personas, sus intereses subjetivos legítimos, se impone por razones de racionalidad, eficiencia y limitaciones presupuestarias, que en aquellos lugares donde el número de la conflictividad no lo justifique, las funciones de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia sean realizadas por el juez presidente del juzgado de primera instancia, allí donde exista plenitud de jurisdicción, por el presidente de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia, donde se encuentren divididos en cámaras, tal y como hoy día acontece para el conocimiento de las acciones de amparo. Por las mismas razones, en lo que respecta a los tribunales superiores administrativos departamentales, las competencias de los tribunales superiores administrativos que se creen deben ser asumidas por cortes de apelación existentes, hasta que el número de casos justifique un tribunal separado. No podemos frenar el acceso, la cercanía y el desarrollo a las posibilidades presupuestarias, sobre todo en un país que estamos haciendo camino al andar. Estamos
generando una cultura ciudadana del derecho administrativo para no solamente que impere el postulado del Estado Social y Democrático de Derecho, para que la ciudadanía se empodere y necesariamente una participación activa requiere de los ciudadanos para poder transformar el estado de cosas. Otro aspecto que se debe abordar con precisión, y así lo recoge el proyecto que está en la Cámara Legislativa y que ha sido elaborado bajo el liderazgo del profesor Manuel Fermín, en el nuevo marco de la jurisdicción contencioso administrativa, el tema de la igualdad de las partes en el proceso contencioso administrativo. El trabajo maravilloso del profesor Víctor Hernández Mendible ha servido de guía inspiradora de este proceso desde el punto de vista del desglose de lo que son reglas constitucionales del debido proceso que se imponen al margen de una ley de desarrollo, pero que obviamente la legislación contribuye a su mejor concretización, y hay que resolver los problemas también de la representación, porque pienso yo que debe excluirse la Procuraduría General Administrativa, la representación de los actos de función administrativa de los poderes legislativo y judicial, que son conocidos por el contencioso administrativo, así como también de los órganos y entes constitucionales, incluyendo los entes de la administración local, cuando las pretensiones elevadas ante esa jurisdicción tengan por objeto el ejercicio de funciones jurisdiccionales de la misma. Hace ya algunos años, en un interesante trabajo doctrinal que se originó en una visita que hizo el profesor Tomás Ramón Fernández justamente a la Argentina, este teniente maestro del derecho administrativo iberoamericano decía que contrario al fundamento original que sirvió de sustento a la construcción del derecho administrativo continental europeo de origen francés, de que juzgar a la administración era administrar, en el marco de un Estado social y democrático de derecho que tiene por norte la efectiva realización de los derechos fundamentales de las personas, juzgar a la administración contribuye a administrar mejor. Muchas gracias. Ya vamos a terminar, es un minuto más, solamente un minuto más. Porque la verdad es que no lo vamos a someter a un acto de crueldad tampoco ustedes. Pero el derecho es apasionante, pero es emocionante también. Esa es la realidad. Y estos maestros, el maestro es un educador, pero la escuela es su fundamento. Y no hay duda de que en eso fue que se transformó este espacio en estos días. Tú tener aquí a don Libardo, a Víctor, a Jaime, a Guillermo, a William, a Miriam, a Isaac, a Andrew y a la batería de juristas dominicanos, hacer que ellos concluyan en una actividad como esta, no hay duda de que eso contribuyó y contribuirá a fortalecer el acervo jurídico del derecho administrativo en la República Dominicana. Cada vez que ustedes vienen en este país, pasa algo, avanza. Esta rama del derecho, que para mí es la más linda del mundo. Aquí veo a Rosina, que es como la mamá de todos nosotros en esta jurisdicción, pero yo le quería decir a Olivo que él es nuestro papá, sin lugar a dudas. Okay, gracias. Porque al igual que Rosina, ya en otra época ha tomado la antorcha, ¿no? Y ha hecho de esta rama del derecho, la verdad que una la suma con una gran vocación. Yo no sé si yo he dicho esto quizás 1000 veces, es probable que 1.000.000 de veces, pero una de las palabras más nobles del idioma español, y yo creo que yo he vivido más gracias a ella que a cualquier otra, es la palabra gracias. Y quiero darle las gracias a todos los que estamos aquí, porque hemos estado con nuestros amigos que han dejado sus espacios para compartir su conocimiento,
con nuestro país. Ellos, y siempre lo digo, cada vez que vienen aquí, vienen de manera voluntaria. Nunca me han cobrado un centavo. Y yo creo que hay que tener vocación, como tampoco lo cobran los dominicanos que están aquí también participando de esta actividad académica. Es decir, hay que tener vocación. Y finalmente, quiero decir que, y ya hemos hablado con quienes han participado aquí, que tienen que entregar sus trabajos en un plazo de 60 días porque vamos a sacar una publicación. No podemos desperdiciar una actividad de esta magnitud y dejar que las cosas se pierdan en presentaciones. Creo que tenemos que hacer el compromiso de que estos trabajos ya se puedan de una u otra forma desarrollar en lo que sería eventualmente esa publicación. Y anuncio, y con eso concluyo, que el año que viene hemos pensado, hay varios temas, pero hay uno, no lo he comentado con Olivo, pero es una jornada que va dedicada a España y va a ser en homenaje póstumo de uno de nuestros más connotados maestros, José Luis Milán Gil. Y ojalá que el tema pueda ser el derecho administrativo económico, en donde la verdad es que todo lo que él sembró ahí ha contribuido para, de una u otra forma, catapultar todo lo que es esta especialidad, esta rama del derecho a nivel mundial. Señores, como todo termina, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Ok, gracias.